Hola, eh, hoy quiero eh, conversar, quiero compartir, quiero hablar con respecto estar al tanto, en que estemos al tanto de lo que Dios hizo por nosotros. Una de las cosas como ser humano, ¿no es cierto? Como estuvo el apóstol Pablo para poder decir de esta manera: pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo. Es decir, Dios quiere, como el apóstol Pablo y como cada uno de nosotros, en proponernos estar al tanto de la cruz, de Jesucristo, de la obra perfecta. Y eso es lo que hoy quiero compartir. Quien les habla es el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja. Eh, Quiero hablar con respecto a estar al tanto de lo que un hombre hizo, de lo que Jesucristo hizo en la cruz y su obra completa y suficiente. Eh, en otra versión dice: pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. El apóstol Pablo podría haber dado una cátedra, es decir, cuando fue la primera vez a hablar, ¿no es cierto?, a la iglesia. Él podría haber venido con una cátedra, con todo el intelecto, con toda la inteligencia que tenía, los estudios de teología, que no es malo, ¿no es cierto? Pero cuando él tuvo, como cuando un hombre tiene un encuentro real con Dios, no una, no una religión. El apóstol Pablo no se encontró con una figura hecha de manos, no se encontró con una persona, ¿no es cierto?, así normal, se encontró con Cristo. Él, él era un perseguidor, él era un torturador de los cristianos, en lo del camino, ¿no es cierto?, como los romanos le llamaban los del camino, porque anunciaban que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Ese es el propósito que nosotros estamos anunciando, y no hay otro mensaje que este es nombrar y estar al tanto y poner al tanto a mucha gente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, Dios quiere que estemos al tanto del, que estemos al tanto de lo que ocurrió en la cruz, al tanto, así como Pablo dice que él no va a poner otro pensamiento, no va a poner otro énfasis, sino que en Jesucristo, todo lo que él había estudiado, todas las teologías, todas las doctrinas, todas las enseñanzas, que es bueno, ¿no es cierto? Pero si no tenemos un encuentro con Cristo, no tenemos un encuentro con el Dios verdadero, todo lo que podamos saber, todo lo que podamos haber oído, ¿no es cierto?, en toda nuestra historia, en toda nuestra vida, no sirve absolutamente de nada. Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo se enfocó, el apóstol Pablo se enfatizó en Cristo, y en este Cristo que había sido crucificado y que al tercer día había sido resucitado. Y ese mismo que había sido resucitado le salió al encuentro, y salió al encuentro al apóstol Pablo. Y este es el Cristo, y por eso es que Pablo se detiene, Pablo se frena, Pablo se para y dice: yo no me voy a levantar a enseñar ni a, ni a comentar ni a predicar, sino no primero me enfatizo quién es Jesucristo,
y a recibir la inspiración del Espíritu Santo, a recibir la revelación del Espíritu Santo de todo lo que Dios le iba a hablar y todo lo que Pablo se le había revelado no había sido una enseñanza de hombre, sino que el mismo Espíritu Santo le había revelado todas las cosas a Pablo. Y por eso que Pablo se detuvo. Al principio dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabra elevada, agrandado, ¿no es cierto? No quise tomar una enseñanza para agrandarme, que podría haberme tomado de muchas cosas de la ley, porque Pablo era experto en la ley, experto en los mandamientos, en toda la historia, ¿no es cierto?, de los patriarcas, experto en todo, pero él no se valió solamente a hablar en eso, sino que se detuvo, eh, 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 estuvo al tanto, se enfocó en Jesucristo y en ese Jesucristo crucificado y resucitado. Entonces, hoy yo te propongo, es decir, que yo me pongo al tanto, ¿no es cierto?, en poder comentarte y tú te pones al tanto para poder oír lo que vamos a compartir. Lo que un hombre llamado Pablo, un romano, un oficial del ejército de Roma, perseguidor, maltratador, asesino, las tenía todas Pablo. El pueblo de Israel le tenía terror al apóstol Pablo, un perseguidor, un asesino, pero cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesucristo, lo único que él se detuvo al, al encontrarse con sus hermanos, le dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, es decir, ya va por segunda vez, la primera vez que los visité, no me valí, no me dio, no me sentí eh, con, eh, con el derecho de hablar de cosas que yo ya sé, pero si primero no me enfatizo, si primero no me pongo al tanto de lo que yo vi de camino a Damasco, estudiar y ver qué es lo que pasó, qué es lo que cada etapa no me valide hablar de cosas que yo había estudiado a los pies de Gamaliel, sino que me detuve, no me valí de palabras elevadas, de estudios superiores, ni una sabiduría impresionante para contarle acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, él iba a olvidar todo, es decir, Pablo se determinó a olvidarse de todo lo que él había aprendido y comenzó a reaprender, aunque la sombra era lo venidero, le estaba mostrando lo que iba a ser Jesucristo. Cuando vemos la serpiente de bronce, eso es un tipo de Cristo. ¿En qué sentido? En que ese, que todo el que miraba a la serpiente, toda aquella persona que había pecado, que había sido mordida por la serpiente, el que mirara a esa serpiente de bronce, Dios lo iba a sanar de la mordida y a la vez lo iba a sanar de la, de la, de la muerte. Entonces había que mirar. Entonces Jesús cuando estuvo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando de esa serpiente de bronce, así es necesario que el hombre sea levantado y todo aquel que cree en él será salvo. El mirar a Jesucristo no tan solo nos salva con respecto a nuestras enfermedades, nuestras partes exteriores, sino que lo fundamental es una salvación eterna. Nos libra de la muerte, del pecado y de todo lo que nosotros venimos arrastrando de tanto tiempo. Entonces, eh, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Entonces, hay algo que nosotros
es más que un estudio teológico, es más que estudiar, es más que saber las cosas, es tener una experiencia, es ver más que leer, es encontrar, ver a Cristo en la Escritura, en el Antiguo Pacto, en el Viejo Testamento, como lo dicen algunos, el Antiguo Testamento, es encontrar a Cristo, enlazar, que es lo que se hablaba, ¿no es cierto?, cuando para poder entender el tomo 2 tenemos que aprender y saber el tomo uno. Pero Pablo sabía el tomo uno. Pablo sabía quién era David. Pablo sabía quién eran los hijos de David, qué es lo que había hecho David. Pero no sabía el por qué a Jesús le llamaban hijo de David. Es decir, todo estaba enlazado, ¿no es cierto? Porque de ahí venía todo, porque de ahí venía la simiente del Salvador, del Redentor, llamado Jesucristo. El apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Corinto dijo que él determinó no saber nada entre ellos excepto a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que de una u otra forma a nosotros nos llama la atención, en que Pablo se frenó en todo lo que él sabía para aprender, para comenzar a tomar el tomo 2. Para poder entender el tomo 2 tenemos que saber el tomo uno. Son dos libros, ¿no es cierto? Son dos libros que están enlazados. Uno puede saberse el tomo uno, pero no puede, si no sabe el tomo 2 es imposible poder ver de qué estaba hablando, de qué es lo que venía, porque siempre estaba hablando a futuro, siempre estaba hablando lo que venía. Más si eh, tenemos el tomo 2, es imposible poder entender de lo que ya se había hablado, lo que ya se había profetizado del tomo uno. Es un conjunto de libros, es un tomo uno, un tomo 2. Entonces a Pablo le faltaba el tomo 2. A Pablo le faltaba entender quién era la roca, quién era el pan de vida, quién era esa serpiente de bronce, quién era todo, quién era la sombra, quién era eh, esa, ese árbol, de dónde venía ese árbol, ¿no es cierto?, que endulzaron las aguas. Algunos dicen, algunos interpretan que es la cruz, ¿no es cierto?, siendo que la obra de la cruz endulzó nuestra vida, todo lo que estaba amargo, ¿no es cierto?, de tener una falta de descanso, de reposo, en tener paz y confianza en mi futuro, ¿no es cierto? Ahora es un futuro dulce y tranquilo, porque no hay nada mejor que saber que nuestro destino, que nuestra vida hasta aquí no termina, sino que esto continúa, y eso es una tranquilidad, eso es una fortaleza, es vivir una vida dulce. Si tenemos lo primordial, eso es dulce, todas las cosas serán dulces, a pesar de situaciones amargas externas que pasamos en la vida. Entonces, lo que yo te propongo, ¿no es cierto? Si, si no entendemos esto más dulce, dice que su palabra es más dulce que la miel a su paladar, a nuestro paladar, decía el salmista David. Cuando comenzamos a entender la palabra de Dios, la miel, ¿no es cierto? Los que comemos miel, ¿no es cierto? Al mate yo le echo miel en vez de azúcar, es más sano, hace bien, es algo que es un nutriente, es algo que no va a dañar el cuerpo, eh, es dulce a nuestro paladar, a nuestra boca. Así es la palabra de Dios. Entonces, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que tenemos tú y yo, no estamos exceptos de tener problemas, pero en el momento que los pasamos, estamos con esa dulzura, estamos con esa tranquilidad de poder entender, de poder comprender, ¿no es cierto?, que Él es dulce. En otra palabra, Pablo, quien escribió 2/3 del Nuevo Testamento, tenía la mente llena de Jesús y su obra. Ese era el pensamiento del apóstol Pablo. Él tenía tanto de qué creerse, él tenía tanto
de qué hablar, eh, de explayarse, ¿no es cierto? Y comenzar a hablar de la ley, pero él se detuvo. No, 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 no. Dijo, voy a dejar esto, ahora voy a comenzar a estudiar el original, lo que hablaba el tomo uno, ahora comienzo a estudiar el tomo 2 y qué más ayudado y enseñado por el mayor pedagogo, que es el Espíritu Santo, que nos revela y nos ilumina en esta temporada todo lo que escribieron los apóstoles y los profetas. Eh, entonces, Dios quiere, como el apóstol Pablo quería, es que estuviéramos nuestra mente llena del conocimiento de Dios, lleno del conocimiento de la obra de Cristo, empecinarnos en saber quién es Cristo, quién es Jesucristo, comenzar a preguntarle a Dios, decirle a Dios, ayúdame, yo quiero, yo creo, pero que me falta eso de creer para ser salvo, creer para tener un encuentro, que esa creencia me transforme y se provoque el milagro de la salvación, el milagro de nacer de nuevo, es decir, puedo ser un ateo, puedo ser una persona que no creo en nada, pero esta obra, este milagro solamente lo provoca Dios, no es, no es taparse con lectura, no es llenarse de libros, aunque es bueno, no es malo el poder leer, pero si no tenemos al Espíritu Santo, si no conocemos a la persona principal que es Jesucristo, que nos ayuda, que nos ilumina su palabra para poder entender la obra de Cristo. Dios quiere que nuestra mente esté llena del mensaje de la cruz, de todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Él quiere que nosotros estemos al tanto, estemos o conscientes, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió, de ver realmente qué es lo que ocurrió ahí y poder frenar, ¿no es cierto? Como creyente, yo creo que hemos aprendido tanto, pero vamos a frenar, vamos a ponernos a estudiar el libro de Juan, a estudiar el libro de los Hebreos, el libro de los Gálatas, Romanos, comenzar a entender a este Jesucristo que por mucho tiempo lo hablamos, ahora hablando a gente creyente que ha tenido un encuentro o ha estado asistiendo a la iglesia, pero no entiende, no comprende el Evangelio, algo no entiende, su vida no es dulce, a pesar que hay dulzura en su exterior, no ha tenido problema, pero siente aún así amargura. Hay gente que no ha tenido un encuentro con Dios, pero vive bien, está cómoda, ¿no es cierto? Aunque podemos tener todo, pero no hay dulzura, no hay, no somos bienaventurados. Por eso que Jesús toma a los discípulos y les dice a sus discípulos, les dice a sus alumnos, bienaventurados ustedes. ¿No es cierto? Lucas le habla y dice a ustedes, bienaventurados ustedes, bienaventurados los pobres. Entonces le habla porque la persona que ha sido escogida, elegida por Dios, es bienaventurado, es alegre. Está el gozo de la salvación, está el gozo de la vida eterna, está la dulzura de la salvación, está la dulzura del Evangelio, que el Evangelio que nos ayuda, ¿no es cierto?, a tener este gozo, esta dulzura, este estar contento, no contento exterior, estoy contento, no sé, siento contento, no, es un gozo que viene del alma, el saber que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Y qué significa escondida en Cristo? Estamos cubiertos por Él, estamos tapados en Él. Él es nuestro primer, eh, el Hijo es primero, Él es mayor que todo, es mayor que Moisés, es mayor que la ley, el mayor sacrificio, el mayor cordero, el mayor todo, en realidad, el mayor sacerdote, sumo sacerdote, el mayor en todo. Entonces, estamos escondidos en Él para poder ser justificados con su obra perfecta, porque para eso fue a la cruz, por nuestros pecados. No fue a la cruz para que todos lo recordaran, para que Él fuera el héroe, no, Él fue a la cruz para
perdonar, porque no podíamos nosotros vivir ni poder pagar nuestro pecado, mas Él, en su gracia, en su regalo no merecido, que no lo merecíamos, fue a la cruz para quitarnos nuestros pecados, para quitarnos nuestra falta de santidad, nuestra falta de justicia ante el Padre. Y eso es vivir una vida agradecida. Es decir, ¿qué es estar al tanto? ¿Qué es estar, ¿no es cierto?, al tanto de lo que ocurrió en la cruz? Es ver a Jesús que nos ama tanto, que voluntariamente murió por ti, murió por mí en la cruz del Calvario. Entonces Él quiere que estemos al tanto de la cruz, al tanto, mirar a Jesús, quien ofreció su propio cuerpo en ser, para ser castigado, que nosotros merecíamos ser castigados, que nosotros merecíamos estar condenados, estar en esa cruz, mas Él se puso en nuestro lugar, es decir, mi lugar era la cruz, tu lugar, nuestro lugar era la cruz. Ese era, ese era el castigo y todos nos merecíamos ese castigo. Mas Dios vino para ponerse en nuestro lugar en la cruz, para perdonarnos nuestros pecados, para ser castigado, para que tu cuerpo pueda estar libre de todo castigo, para que tú y yo estemos libres de toda condena, de todo pecado, de toda maldición, de todo juicio de condenación eterna. Ese es el énfasis. Entonces, ¿cuál es el punto del apóstol Pablo y cuál es mi punto en este momento? El poder hablarte a ti, que puedas estar al tanto de quién estás aprendiendo, de qué estás oyendo en la iglesia, en los templos, en las radios, en las televisiones, en los medios de comunicación, en las redes sociales. Estar al tanto, frenar y decir, me voy a proponer a oír, me voy a proponer a estar al tanto quién es realmente Jesucristo. Voy a hablar con Dios, voy a leer la Escritura, voy a leer el libro de Juan, voy a leer el libro de Gálatas, ¿no es cierto? Y me voy a proponer a ver quién es Jesús, quién es Jesucristo, quién es el que fue crucificado y dicen que resucitó al tercer día. Aunque no creo nada, pero voy a creer, voy a leer, voy a estar al tanto. Y aún nosotros como creyentes, aún vamos a estar al tanto, vamos a ponernos al tanto de todo lo que realmente hemos aprendido y vamos a decir, vamos a dejar a un lado todo lo que hemos aprendido, vamos a desaprender entre comillas, porque la ley, recuerde que la ley nos ayuda a entender el tomo 2, que es el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Para poder entender el tomo 1 tenemos que ir al tomo 2 y para entender el tomo 2 tenemos que ir al tomo 1. Van en conjunto, son libros que van entrelazados. El nuevo estaba escondido, más el antiguo pacto se sale a la luz, se muestra en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, cuando los hombres no podían llevar su pecado, cada hombre llevaba un cordero, sacrificio, lo presentaba a Dios y ese cordero cargaba todo el pecado, la maldición, y el que llevaba ese cordero ponía las manos encima para poder cargar todo el pecado y el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, tomaba en sacrificio ese cordero para presentar como cordero, como sacrificio, pagando el pecado. Pero eso era la sombra, era solamente el tomo 1 para mostrar que venía un verdadero cordero, un verdadero sacrificio, un verdadero sumo sacerdote, a un mayor, superior sacrificio, superior sumo sacerdote, superior cordero y una superior ofrenda. Ese es el contexto. Entonces, vamos a decirle a Dios, me voy a poner al tanto, voy a ser consciente, voy voy a tener un criterio como hijo de Dios, voy a tener un criterio como una persona que realmente quiero saber quién es. Y me voy a proponer a hablar con Dios,
a estudiar la palabra y voy a comenzar a estudiarla, ver en el libro de Juan todo lo que Jesús, ¿no es cierto?, hizo por nosotros. Ese es tan importante, el poder entender, el poder comprender. Eh, Entender esto, nuestra vida va a cambiar. Entender esto, nuestra vida va a ser transformada. Algo va a suceder. Muchos que llevan años, 30 años, 40 años, muchos no se congregan, muchos no leen mucho, muchos oran cuando la situación está media apretada, está media complicada, está difícil la cosa, che, está mala la cosa, che. Así se dice acá en la Patagonia, está mala la cosa, che. eh, Cuando comienza a apretarse las situaciones, el problema, cuando empiezan a ver cosas que no están marchando bien, recién el ser humano, el creyente, el que tiene una cultura, un folclore de evangélico, ¿no es cierto? Que su abuelita iba, que su mamá iba, pero yo no voy, pero me considero evangélico. eh, de una u otra forma comenzamos a ponernos al tanto, en tener criterio, estar consciente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y algo va a suceder, algo va a suceder. No hay mayor dulzura, no hay mayor dulzura. Cuando los israelitas saborearon la amargura en las aguas de Mara, Dios le mostró a Moisés un árbol que arrojó a las aguas y las endulzó. Dios le mostró a Moisés un árbol y tiró. Y dicen que esas aguas se endulzaron. Algunos dicen que eh, ese árbol representa al madero, la cruz, no en sí la cruz, sino que el contexto de lo que ocurrió ahí, el contexto de lo que ocurrió en la cruz del, del Calvario. No es una adoración a la cruz, no es una adoración a los símbolos. Eso fue un medio que Dios usó, porque en ese tiempo era lo peor, el peor castigo, donde morían los peores delincuentes, asesinos. En ese lugar Jesús murió por nosotros, se ofreció voluntariamente por nosotros. Si en este tiempo hubiese una silla eléctrica o unas pastillas, no sé, de forma, no sé cómo se está usando en nuestros países, algunos le inyectan una vacuna, ¿no es cierto? Le inyectan para poder quitarle la vida, ¿no es cierto? Esa jeringa, quizá eh, en estos tiempos muchos la tendrían colgando aquí, ¿no es cierto? Pero no es el símbolo de la jeringa, no es el símbolo de la silla eléctrica, no es el símbolo de la cruz, sino que en cada temporada, ciclo, es donde el peor castigo para un delincuente, ¿no es cierto?, se ocupe en cada década. Uno tiene que enfocarse, ¿no es cierto? Y si Jesús hubiese muerto en esta temporada, en este tiempo, hubiese sido una jeringa, el lugar donde los mayores delincuentes son quitados la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tiene condena de muerte por lo que hizo y le inyectan veneno a, a su cuerpo porque es culpable, ¿no es cierto? Y tiene que pagar con su vida. Así es en muchos lugares se paga la vida, es decir, no se puede pagar con nada más, ni con dinero, ni con cárcel. De la única forma que la ley en ese país que se puede pagar es pagando con su propia vida. Entonces, no es la jeringa, lo vuelvo a repetir, no es la cruz, no es la silla eléctrica, sino que es lo que ocurrió ahí. Eso nos salvó, eso nos quitó el pecado, eso nos quitó la maldición para que nosotros no pudiésemos cargar con esa conciencia de pecado, con esa maldición, con ese castigo, con la ira de Dios. Es decir, todo se volcó
no en ira, sino que en bendición, todo lo que era castigo, todo lo que era maldición, todo lo que era juicio, todo lo que era ira, se volcó en bendición hacia nosotros, en favor en nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, la cruz muestra, ese madero muestra en que nosotros, Dios endulzó nuestra vida al salvarnos, al quitarnos nuestros pecados. Y, y la consecuencia, ¿no es cierto?, que el que busca, el que ha sido salvado, dice que todas las añadiduras les seguirán, ¿no es cierto? Serán añadidas, que no es el énfasis, pero Dios se encarga dar, ¿no es cierto?, nuestras necesidades. Eh, y pasamos amargura, pero aún en esa amargura Dios se encarga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una mayor dulzura. La dulzura es mayor que la amargura. Eso, ¿ves? La dulzura de entender el gozo, la dulzura, la alegría de entender que hemos sido salvados por gracia. Esta es una gran noticia, es una buena noticia. Y por eso te la estamos anunciando. No estamos demandando salvación para que tú lo hagas, no. Solo estamos anunciando, solo somos anunciadores, somos los atalayas, somos los que anunciamos, somos los que informamos, somos los que Dios hizo. Vayan y digan. Es decir, Dios lo hizo todo. Digan, cuéntele a la gente que yo ya lo hice todo. Porque tampoco hay que descansar en que Dios ya lo hizo todo. Dios lo hizo todo. No, Dios lo hizo todo, pero ahora díceselo. Cuéntaselo a la gente de las grandes cosas, de lo que Dios ha hecho contigo, de lo que Dios hará contigo, de lo que Dios ya hizo contigo, de lo que Dios hizo conmigo, de haberme salvado, de haberme endulzado mi vida al saber que he sido salvado por sola gracia, por su solo regalo. No hubo en mi participación en ser salvado. No hubo ningún mérito en mí, ni en ti tampoco. Solo creer. Aún esta fe se nos ha sido dada por gracia. Él puso la fe. Somos salvos por gracia. ¿No es cierto? Es la fe, ¿no es cierto? Es la que provoca obra. No es la obra la que provoca en nosotros salvación, sino que el creer, tener fe, que se nos ha sido dado por gracia, es la que provoca obra. ¿Ve? Que es todo al revés. Religión es pretender que las obras nos van a llevar a ser salvos, es pretender que las obras nos van a llevar a ser buenos, a ser justos, a ser sanados, a ser bendecidos, sino que esa es la religión, es el peor legalista, el peor religioso, el poder decir que las obras nos va a llevar a la fe para poder ser salvos. Entonces, es todo al revés. Por su gracia, Dios nos lleva a la fe y esa fe nos lleva a dar obra. Esa es la buena noticia de lo que Dios quiere entregarnos. En Éxodo 15:23, para que usted lo lea, para que usted lo estudie, Éxodo 15:23, donde Dios le habla a Moisés, y a ver si podemos leerlo antes que ya terminemos. No esperemos que llegue el domingo para poder leer la Biblia. No espere que se la prediquen el domingo, que es bueno, pero no espere el domingo. Es tiempo de ponernos al tanto, de ser coherentes, ser conscientes de nuestra salvación, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Éxodo 15, antes que se me pierda. Éxodo 15, versículo 23. 15:23. El agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber?
¿qué vamos a beber? Entonces, nuestra vida está amarga, nuestra vida, nuestra situación, porque no hay, ¿no es cierto? No encontramos, no hemos encontrado esa salvación, ese gozo. Entonces, nosotros discutimos, alegamos y siempre estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es amarga, porque falta eso, porque falta en que Dios ponga su mano en endulzarnos nuestra vida. El pueblo dice, ¿qué hemos de beber? ¿Qué vamos a beber? Como, ¿cierto? Confrontando a Moisés y a Dios, como diciendo, harto tiempo estábamos sin beber y tenemos sed. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo? Y comenzamos a discutir y a alegar y a enojarnos y a enfadarnos, siendo que esto es la obra de Dios, más Dios solucionando el problema, más Dios hablando a Moisés, diciendo de esta forma. Y Moisés clamó a Dios y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatuto y ordenanza y allí probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. Como no hay ningún árbol conocido que de natural haría dulce las aguas, sabores, esto debió ser un milagro porque Dios demostró su buena disposición y capacidad para cuidar a su pueblo en un ambiente hostil. Mara es generalmente identificada como la moderna, donde las aguas siguen siendo sabores y desagradables. Los probó, una manera de explicar el significado del término. Así se usa aquí, es someter a dificultad a fin de probar las cualidades de alguien o de algo. Ese es el sentido. Dios es nuestro camino para endulzar nuestra vida. Es nuestro camino para poder endulzar, ¿no es cierto?, lo que, lo que para nosotros no es solucionable humanamente, que solo Dios, solo una obra lo pudo hacer, que no lo puede hacer nuestras obras. Solo una obra puede lograr el cambio, transformar y hacer un milagro con tu vida de ser salvo de toda condenación. Oremos, le decimos a Dios que nos ayude, que nos haga ser conscientes, si ya somos creyentes y solo descansamos el domingo, que nos prediquen y que nos hablen, que nos digan, pero no hay preocupación en nosotros, no hay una ocupación en ser coherente, consciente de toda la obra de Jesucristo. Si Pablo dijo, es decir, me voy a poner al tanto, es decir, eh, me propuse no saber entre vosotros cuya cosa alguna, sino a Jesucristo. Es decir, Pablo se enfatizó a estudiar de Jesucristo, saber de Jesucristo, hablar y enseñar y saber de Jesucristo. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Primero tenemos que encontrarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que hallarlo, tenemos que tener hambre y sed de justicia para poder hablar de esa justicia, poder hablar de esa dulzura, poder hablar de esa salvación. Nadie puede hablar de dulzura si no la tiene. Nadie puede hablar de salvación si no la tiene. Nadie puede hablar de que Dios provocó un milagro si no hemos tenido un milagro. Oremos, Señor, te damos gracias. Primero te pedimos perdón, Señor, porque realmente hemos sido irresponsables, Señor. Esa es la verdad. Hemos sido poco coherentes. Solo hay una disciplina para congregarme, solo para ir a la iglesia. Me he visto para ir a la iglesia. Nos preparamos para ir a la iglesia, pero no me preparo en la semana, no estudio, no oro, no me enfatizo a estudiar de ti. Amado Jesucristo, te pedimos perdón. Y aquellos que, Señor, eh, no tienen ni una religión, no creen en nada, o tienen una religión, pero lamentablemente su vida
ha sido de la sobra hacia la fe para ser salvo en todas las cosas. Eh, Señor, te pido que abra sus ojos, puedas abrir su entendimiento para que puedan comprender y que colocas hambre y esa sed. Dice tu palabra que tú pones el hacer, el querer como el hacer. Coloca ese querer, coloca ese hacer en las personas para que comience a decir como el apóstol Pablo se enfatizó en decir, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo, olvidaría todo, todo, excepto a Jesucristo, el que fue crucificado y el que fue resucitado al tercer día. Gracias, Señor, por eso. Bendigo a todos aquellos, Señor, que han escuchado, van a escuchar, Señor, un mensaje restaurador que solo tú lo puedes dar. Solo tú puedes endulzar la vida con la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Será hasta la próxima transmisión. En los micrófonos, como siempre, el pastor Miguel Ángel Mendoza está para servirle. Que Dios les bendiga. Chao, chao.